Siempre nos preguntamos cuando hay una pérdida el para qué, el por qué a mí, por qué a mi hijo, por qué a mi papá, por qué a nosotros, no me lo merecía. Muchas veces cuando existe la pérdida, hay pérdidas tan profundas, tan tremendas, tan devastadoras, que perdemos esas ganas de vivir. A veces el ser humano evitamos hablar de la muerte. Cuando te divorcias, el divorcio es uno de los duelos más impactantes, menos reconocidos. Cuando hay una pérdida, existen duelos. ¿Qué es un duelo? El duelo es todo un proceso que va a llevar esa persona y lo que más necesita son dos cosas. Algo que también que yo veo y he escuchado que dicen, es que yo no lloré. En mis brazos se fue, Paula. En mis brazos. Dice, ¿cómo puede una madre soportar esto y ver esto? Queremos estar en la playlist de tu día. Escuchas Estudio 360 Podcast. Gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos a Estudio 360. Te saluda Sonia Hernández y comenzamos este episodio donde platicaremos sobre la tanatología. Un tema muy profundo, muy humano y aunque muchos intentan evitarlo, es inevitable. La muerte, las pérdidas que vivimos a lo largo de nuestra vida. Y para esta plática tan hermosa y tan interesante nos acompaña Paula Peralta. Ella es una tanatóloga especialista en programación neurolingüística, logoterapia, coaching emocional para guiarnos en este viaje de entendimiento y esperanza. Prepárate para una conversación hermosa que tocará el corazón y seguramente yo sé que va a cambiar tu manera de ver la vida. Comenzamos un estudio 360 con el tema de tanatología. Bienvenida, Paula. ¿Cómo estás? Gracias, Sonia. Muy contenta de estar hoy aquí. Muchas gracias. Muy emocionada. Qué gusto tenerte, de verdad. No nos conocíamos, no teníamos el gusto de conocernos en persona. Fue puro mensajito y de verdad te agradezco mucho el haber aceptado a la primera. Se agradece. Gracias. Para mí siempre es muy, muy bonito, muy grato, muy reconfortante, Sonia, que se quiera hablar de tanatología. Y donde me abran el espacio, donde me inviten, pues yo luego digo que sí. No me hago del rogar. Gracias. Es un tema tan bonito, Paula. Sí. Fíjate que yo estuve escuchando en estos días así un chorro de cosas, hasta lloraba. Pues para eso es. Muy bien. Sí, de verdad es muy bonito. Quisiera que nos explicaras tú, ¿qué es la tanatología y la logoterapia? O sea, ¿qué tienen que ver? ¿Qué es cada una? Ok, muy bien. Tanatología. Thanatos viene del vocablo griego muerte, que nos indica muerte. Logos, estudio. Esto quiere decir que es una disciplina, es una corriente, una filosofía, doctrina, ciencia, hay como le dicen de diferentes formas, pero se dedica a estudiar los fenómenos de la muerte, más bien los fenómenos de la vida, incluyendo la muerte y sus procesos, y como el antes, el después. Y abarca el área espiritual, el área mental, el área física y el área emocional. Y por supuesto la parte social. Se puede decir que la tanatología es integral. O sea, ve al ser humano desde, ahora sí que junto todo, desde lo que es, desde lo que lo integra. La logoterapia en sí viene siendo una digamos como una herramienta. No me gusta mucho decir herramienta, ¿verdad? Porque pues ni que fuéramos refaccionaria, sí. Pero es algo que nos apoya, es otro como lente. Yo siempre digo que la tanatología son como unos lentes. Todos traemos nuestros lentes y a veces hay que, en momentos de la vida, a veces hay que aumentar la graduación. Okay. Y es como unos lentes que nos ponemos y trae diferentes como enfoques. O ustedes que le saben a las cámaras, pues igual. ¿Para qué? Para alcanzar a ver cosas que a simple vista de repente no miramos. Entonces la logoterapia es fundada por el doctor Viktor Frankl. Es un psiquiatra un psiquiatra especialista en esto que llamamos, él fundó esa escuela que se llama logoterapia, un psiquiatra que estuvo en el Holocausto, que perdió a toda su familia, que logró salir de ahí, y él funda este sistema de pensamiento, que es una corriente psicológica, que nos habla de que el sentido de la vida, que la vida no tiene sentido como tal, las cosas que nos suceden muchas veces no tienen un sentido. Siempre nos preguntamos cuando hay una pérdida el para qué, el por qué, a mí, por qué a mi hijo, por qué a mi papá, por qué a nosotros, no me lo merecía. Eso lo escucho mucho
Y Víctor Frank dice, en realidad, pues nada tiene un sentido, Claro. nos toca a nosotros darle el sentido. Exacto. Y la tanatología, Sonia, trata de eso, de las pérdidas, de los duelos, de la resignificación de lo que nos ha sucedido. Y me preguntan, Paula, ¿no es resignación? No, son diferentes cosas. Así es. ¿Sí? Entonces, la logoterapia es como una herramienta más, como un enfoque más, que en algunos momentos podemos usarlo. Porque muchas veces cuando existe la pérdida, hay pérdidas tan profundas, tan tremendas, tan devastadoras, que perdemos esas ganas de vivir Sí. o de seguir adelante. Y la logoterapia nos da ese ¿para qué? Nos dice, ok, no sabemos por qué pasó, pero vamos a buscar dónde te puedes tú agarrar a través de una decisión. Víctor Frank decía, agárrate de lo que puedas, de lo que sea, o sea, que la vida te empieza a jalar y aunque tú no quieras, toma la decisión. Le preguntan a él, la logoterapia es fantástica, le preguntaban a él que cómo había hecho él para sobrevivir el Holocausto, donde pasaron horrores tremendos, ¿no? Y ahí se da cuenta uno cómo el ser humano tiene una capacidad increíble de resiliencia. O sea, podemos aguantar cosas que jamás creímos que podíamos soportar. Entonces le preguntaban a él, oiga, ¿y usted cómo le hizo, no, para salir de ahí vivo? Donde la mayoría de las personas morían. Sí. Y él habla de una cosa que hablamos mucho en tanatología, tomar la decisión. Ya te están pasando las cosas y lo primero que hay que hacer es tomar la decisión de qué, de esto me va a hacer más fuerte, voy a salir adelante, o esto me va a hundir. Cualquiera de las dos cosas es una toma de decisión. Y ahí viene un camino, ahí comienza un camino. Así es. Oye, entonces viene mucho de la mano ambas corrientes, ¿verdad? O sea, lo que es tanatología va de la mano con la logoterapia. El sentido de la vida. Así es. Yo vi, Paula, que eres abogada de De profesión. mi primera profesión, Exacto. sí. También sé que no es tan necesario estudiar psicología o psiquiatría. ¿Tú qué opinas de esto? Híjole, es bien interesante, Sí. me preguntan mucho. La mayoría de yo acabo de terminar la maestría Sí. en tanatología y no nos requieren como tal psicología, nos requieren un área humana, Ok. un área de humanidades, que en este caso es leyes. Podría ser, tengo una compañera que, saludos a Leticia, que ella es ingeniero industrial. Ella da cursos a recursos humanos. Entonces, cuando tú estás trabajando con seres humanos, ahí entra la tanatología. Bien, Ujú. ok. Entonces, perfectamente como abogada, pues está en la parte de Sí, humanidades. Sí. Qué bien. Fíjate que tenía esa duda, por ahí había leído que no era, o sea... No es que- requisito necesario. Exacto, no es Ujú. requisito. Hay algo que a mí me hace ruido, Paula, porque sé que no soy la única. A veces el ser humano evitamos hablar de la muerte. Ujú. O decimos, ay, ni digas eso, cállate, o toco madera. Toco madera, Toco sí. madera. ¿Por qué es tan importante hablar de esto y por qué hay un tabú entre Ujú. nosotros para hablar de la muerte? Yo tengo un profesor que me dejó bien marcada con una palabra y nos dijo, la tanatología es una contracultura. Sí, esto quiere decir que vamos contra la cultura que se está estableciendo aquí en esta parte del mundo, ¿no? Que Sí. vivimos en el occidente. En el oriente, allá en las lejanas tierras de Asia, se ve de diferente manera la muerte, pero lo que es en este lado del mundo es por cultura ese miedo. Y lo dijiste muy bien, Sonia. Decimos muerte, hablamos de la muerte, o dicen tanatólogo, y luego tocamos Toco madera. como Tocamos- si lo fuéramos a traer. Ajá, como en Sí. esa creencia de que Sí. lo podemos atraer. Y realmente es cultura y es falta de información. Sí. Nos falta la información. Sí. Es la cultura del mexicano, o sea, en general, específicamente el mexicano, somos, según nosotros, muy machos, pero a la mera hora lo disfrazamos mucho con fiesta, con tradiciones, y entre todos nos juntamos y pues nos hacemos fuertes para hablar de esto. Ujú. Entonces, pues sí, es cultural y es falta de información, ¿no? Le tenemos miedo a lo desconocido. Escucho mucho que dicen, finalmente nadie ha ido y ha regresado, esto es un misterio. Pues hasta hace poco sí era como un misterio, pero la tanatología nace precisamente de estudios científicos de una psiquiatra suiza que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler.
Sí. ella empieza a hablar de la vida después de la vida, de la conciencia después de la vida. Y esta señora, Elizabeth Kubler-Ross, digamos que sienta como las bases, ¿no? La curiosidad. Nunca antes de ella alguien se había puesto a pensar en la muerte como algo científico. Sí. O sea, estudiarlo de manera muy científica. Y ella, como buena científica, lo hace, saca sus teorías y hoy por hoy es el sensei, ¿verdad? Exacto, de la tanatología. ajá, es una eminencia respetada con más de 28 honoris causas en todas las universidades. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la tanatología ya es que la vida después de la muerte ya es un tema científico. O sea, ya se está estudiando. Okay. Fíjate que sí impacta, o sea, sí impacta hablar de la muerte, pero también veía, solamente tenemos nosotros 2 actas toda la vida, el acta de nacimiento y el acta de defunción, o sea, es lo único que tenemos seguro, son 2 cosas, o sea, nacemos, vivimos y le damos el sentido a la vida, como tú lo dices, con la logoterapia, y al final, pues, la muerte, aunque es un tema que nadie quiere tocar, pero debemos de tocar porque tiene una importancia. Sí. Cuando hay una pérdida, existen duelos. ¿Qué es un duelo? Un duelo es la reacción, esto es súper importante, un duelo es la reacción natural que el cuerpo tiene ante una pérdida o la pérdida de algo significativo, ya sea un estatus de vida, ya sea una persona, ya sea una parte de tu cuerpo, algo que tú hacías, alguien con quien tú vivías. Esto se sabe ahora. Antes está el estigma de que el tanatólogo solo era para las personas que iban a fallecer o quienes les había fallecido un familiar. Okay. Y ahorita la tanatología se ha dividido en varios campos y uno de ellos es la psicoeducación. ¿Cuál? Esta, de que todos a través del tiempo vamos perdiendo. Y eso nos desata duelos o microduelos. Y el duelo es la respuesta natural. No es agradable, no lo es, pero es necesaria, es muy necesaria. Entonces, ese es el duelo, es natural, conlleva toda una, pues digamos, se integra lo físico, lo psicológico, lo emocional, lo espiritual, lo social, es decir, toca todos los estratos y todas las estructuras de lo que conocemos como nuestra vida. Entonces, es muy importante los duelos. La materia prima de la tanatología, o sea, ahora sí que con lo que se hace la tanatología es la pérdida. Y hay diferentes tipos de pérdida, lo que platicábamos. Sí. Pero el duelo es muy natural. Nadie quiere estar en duelo, a nadie le gusta. Y realmente es lo que necesitamos. Y en esta cultura que tenemos, en el occidente, con celulares, todo rápido, ya la muerte ya no la queremos voltear a ver. Y los procesos de muerte, entre más rápido, mejor. Y nos volteamos hacia otro lado. Y eso nos está dando duelos que son patológicos, duelos que son enfermos. Y bueno, pues ahí ya hablaríamos de los tipos de duelos, Sonia. Sí, cuando tú detectas a alguien en, pues o sea, ¿tú cómo sabes que alguien realmente no está saliendo de su duelo? Hay varios tipos de duelos, hay fases del duelo. ¿Tú cómo identificas esta parte? ¿Tú cómo entras en esta parte? Bueno, lo primero, por ejemplo, cuando nos dicen tipos de duelos, uno es patológico o enfermo o duelo normal. Okay. El duelo normal conlleva una serie de sintomatología, digámoslo así. Pues por el que pasamos cuando alguien fallece, por sí, ejemplo. digamos, el más conocido, ¿no? Cuando un familiar fallece, un familiar cercano, al que estábamos acostumbrados, rompe toda estructura, nos desestructura como seres humanos, nos hace dudar de nuestras creencias, nos hace dudar de quiénes somos, qué hacemos aquí. Físicamente hay una sintomatología, dolor en el pecho, palpitaciones, muchas ganas de llorar, tristeza profunda. Vienen todas estas situaciones y van y vienen, de repente un día estás bien, otro día mal, por eso son las etapas. Sí. Pero hasta cierto punto yo donde me fijo más para que sea un duelo sano, digámoslo así, o normal, pues es que vaya y venga, que la persona entre y salga de estados de tristeza, de enojo, de miedo, de culpa, ¿sí? Cuando ahorita que me preguntas, ¿cómo te fijas? Cuando hay mucha culpa, cuando ya estamos en esa culpa y se nos fija y ya no tenemos control sobre lo que estamos pensando, ya podemos estar hablando de un duelo patológico, de un duelo enfermo.
hay diferentes tipos de duelos patológicos, pero ya puedo yo estar así como de, a ver, no, o sea, no es tanto el dolor de la pérdida, sino, por ejemplo, en algún caso, la culpa. La culpa muchas veces es peor, digámoslo así, que la pérdida en sí. Es todo lo que se viene. Y viene mucho de que como sociedad no estamos educados a mirar nuestros pensamientos. Y aparte estamos educados para culparnos, para sentirnos mal, para sentirnos menos. Entonces, la forma en la que somos criados o formados culturalmente muchas veces no nos ayuda en los duelos. Y entonces ya no solo es un duelo complicado, sino toda una forma de vida del usuario o el consultante. Te quería comentar, ahorita que hablábamos, ¿no? Igual nos regresamos un poco, claro. Pero los tanatólogos no damos psicoterapia, no damos psicoterapia psicológica, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Se va a oír así muy rebuscado. Lo que damos es un acompañamiento. Por eso no es necesario muchas veces que tengamos ahora sí que la formación el diploma. Profesional. Exacto. Sí nos dan muchísima psicología, nos dan mucho, pero no damos, solo es para que identifiquemos de repente ciertas cosas que a nosotros no nos corresponde tratar como tanatólogos y hagamos una referencia y hagamos equipo. Qué importante, fíjate, eso es bien importante, que tú sepas que, oye, no es mi área, yo te voy a acompañar, pero te voy a remitir si yo veo algo que está siendo patológico, es lo que me decías, ¿verdad? Ya un duelo patológico, lo canalizas, me imagino que ya a psicología o a psiquiatría, dependiendo. Sí, generalmente es bien chistoso porque ya vienen de psiquiatra o ya vienen de psicólogo. El mismo psicólogo les dice, esto es un duelo, es algo muy específico, yo trabajo contigo toda tu área mental, psicológica, pero esto lo vas a tratar específicamente con un tanatólogo. Sí. O al revés, vienen primero conmigo y sale que realmente a veces no es un duelo, Sonia. O sea, nos estalla todo en la cara, ¿verdad? Cuando hay una pérdida y dices, estoy muy mal, o sea, no sé qué tengo, no puedo con esto, me siento muy mal. No, pues es que acabas de perder a alguien, vete al tanatólogo. Sí. Pero luego viene el tanatólogo y nos damos cuenta a través de pláticas y todo que no es el duelo, muchas veces, que es cosas que no ha trabajado durante toda su vida, que si traía depresión, que si tenía alcoholismo, que si tenía ansiedad, que si tenía TOC, y viene la pérdida y ahí la persona se desestabiliza completamente. Y es cuando el tanatólogo dice, ok, me quedo contigo trabajando tu duelo, pero sí o sí, yo tengo hasta un formatito donde les pongo ahí, te voy a referir, fírmame aquí de que yo te estoy refiriendo a un psicólogo, ¿para qué? Para que trates todo lo demás, porque no, los tanatólogos no somos todólogos, ¿no? Ni psicólogos, no. Sí tenemos que tenerlo muy claro. Tienen su área. Vaya. Sí, claro, sí tenemos nuestra expertise. Sí, ahorita que me decías de que culturalmente nosotros nos adjudicamos cosas, me voy a regresar a donde dijiste, hasta la forma en la que hablamos. Yo escuchaba por ahí también unas pláticas de tanatología y decían, perdí a mi papá, o perdí esto, o se me fue, se me murió. Y qué tanto nos afecta nuestras palabras. Así es, el poder, como nosotros, por eso soy fan y estudié esta parte de la programación neurolingüística. Sí. La programación neurolingüística nos marca que como pensamos, hablamos. Y como hablamos, creamos nuestra realidad. Aunque parezca que aquí estamos tú y yo nada más y que estamos en un solo lugar. Y para mí es mi realidad, aunque sean los mismos lugares. Y para Sonia es diferente realidad. Sí. ¿Por qué? Porque comunicamos de manera distinta. Entonces, súper importante el poder que tiene el lenguaje. Súper importante. Por ejemplo, tan solo la diferencia entre reasignar y resignarse. O sea, en tanatología no hay esa palabra de resignación. Esa es una palabra que viene de la parte religiosa. Sí. Y luego la confundimos. El tanatólogo te va a acompañar a tu reasignación. Es decir, vas a reasignar a tu ser amado en otra área de tu vida. No sale de tu vida, sino que la reasignas. Y ahí ya es diferente. ¿Y cómo cambia?
Y te cambia, te cambia sentimentalmente, todo. Ajá, sí. psicológicamente, ¿verdad? ¿Cómo Tan solo sientes? acomodar la palabra. Sí, es súper padre, me doy cuenta con el PNL, es una maravilla, que la persona cuando entra conmigo y empieza a hablar y a contarme su historia, porque esa es la primera parte, ella está en una corporalidad así, haz de cuenta que igual no Con dolor. con dolor, así comprimida hacia adentro, como si le doliera el estómago, los hombros abajo. Empiezan a contar su historia y luego empezamos a hacer una reinterpretación de los hechos con información, con PNL. Por ejemplo, tan solo la diferencia entre decir, tengo que pasar por esto, a elijo pasar por esto. ¿Sí? A veces me dicen, es que me mandaron. Aquí me mandó mi familia y yo no sé a qué vengo y así. Y yo, a ver, cuando uno se siente obligado a venir, pues resistimos, es diferente. Pero ¿qué tal si yo te digo y te hago hoy consciente de que realmente la decisión la tomaste tú, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay forma de que nos obliguen a nada. La persona, en tanto se da cuenta de que ella tomó la decisión de estar ahí, se endereza. Sí, o sea, tan solo por cómo estamos manejando el lenguaje. Me quiero recuperar. Sí, exacto. Y cuando se van, yo me doy cuenta que la persona en la segunda mitad, no todos, ¿verdad? Cada caso es diferente. Claro. Pero lo que más noto y me gusta es de que la persona cuando se va, después de que se le dio información, después de que habló, después de ciertas cosas, se va en otra corporalidad, con otra cara, con otra, igual, con dolor, con tristeza, pero es diferente con la menos forma. Carga, ¿no? Exacto, sí. Y me dicen, oye, pues ya me siento más tranquilo. Pues sí. Ya platiqué. Ya platiqué, ya vi las cosas diferentes, ya, wow, ¿sí? Y esto lo hace, pues, la persona, porque pues yo no hago nada, yo nada más soy como un espejito, y la información que le damos. Sí, ahorita decías PNL, que es programación neurolingüística, ¿verdad? Sí, es cómo decimos las palabras, cómo las acomodamos, ¿verdad? Y cómo las interpretamos. Por eso cuando platicamos, o al ir contigo y platicamos sobre este tema, reacomodamos las palabras correctas y se nos quita esa carga emocional. Exacto, nos hacemos conscientes. Yo siempre he dicho que la tanatología es hacer conciencia. Entonces nos hacemos conscientes de cómo estamos hablando, es decir, cómo estamos pensando. Y como pensamos es como sentimos. Y con un pensamiento puede cambiar todo un sentimiento. Así es. Qué interesante, ¿verdad? Sí. ¿Los duelos tienen límite, Paula? No, cada duelo hay una como una regla que yo tengo, ¿no? Cada duelo tiene su tiempo. Sí, cada duelo es distinto, cada duelo es diferente. No hay un límite como tal, ¿sí? ¿De dónde viene este mito del duelo? Habríamos de hacer luego un podcast de mitos y verdades. ¿De dónde viene este mito? La Iglesia Católica, ella marca, ¿verdad? Es un año de luto. Y que es súper interesante esto, porque antes se vestía uno de negro, a pasar el año era medio luto. Yo me acuerdo de mi abuelita, era de blanco y negro, no podía sonreír. La gente te perdonaba las deudas, tú ponías un moñito afuera de tu casa negro, la gente te perdona. Exacto, vamos a darle chance a la familia. O sea, yo siempre he dicho que eso estaba muy bien. O sea, me dicen, es que el luto se lleva en el corazón y... Pues no, pero yo siempre he dicho que esas costumbres estaban bien. ¿Por qué? Porque reafirmaban a nivel sociedad, a nivel grupal y a nivel personal que estabas en luto. Ahora no queremos ver el luto. Me dicen, es que el luto se lleva por dentro. Pues sí, pero lo haces más complicado. Entonces, esto que te comentaba de que la iglesia decía que era un año, pues así como que se quedó. Las personas, las familias dicen, oye, pues ya pasó un año y todavía está con aquello y todavía se acuerda y esto. Y la verdad es que pueden ser años en lo que tú llevas un proceso de duelo. Así es. Aunque, bueno, no sé, ¿verdad? Sí, yo también a veces siento que es... Toma agüita, le damos chance a Paula de que tome agua, porque la estamos una tras otra, ¿verdad, Paula? Bueno, voy a aprovechar. Si te está gustando este video, considera suscribirte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestro canal de YouTube, Estudio 360 Podcast. Tu apoyo nos alienta a seguir creando más contenido interesante como este. Muchas gracias. Así que no se les olvide suscribirse. Sí. Bien, Paula. Yo esta parte del moñito y todo lo que hacíamos, yo creo que ahorita sí sigue habiendo, pero yo creo que en comunidades más pequeñas.
Yo lo Sí. veo en pueblitos chicos, así de ujú. que, o sea, tienes que vestirte de negro, Ajá. tienes que durar el tienes que. El tienes que, ahí que. viene. Pero Ujú. sí, yo creo que es parte de la decisión, ¿verdad? De cada Sí, persona, sí. cómo lo vive. A lo mejor no es que lo lleve dentro, pero sí es una, no sé cómo explicar esta parte, si me pudieras ayudar. Sí, lo que pasa es que son rituales. El ser Exacto, humano es sí. es un animal, porque somos animales inteligentes, pero al fin animales. Sí. Es un animal que es de rituales, de ritos, de rutinas. La rutina te da un encuadre, te da congruencia. La rutina tiene muy mala fama, ¿sí? Pero la rutina en realidad te da sostenimiento. Entonces, estas costumbres que pudieran ser como, ay, pues eso ya está muy fuera de moda, muy desfasado, el duelo se lleva por dentro, sí, pero tenían una función, que era la de qué, hacerte consciente, qué momento estabas viviendo. Ok. Porque ahora escucho, por ejemplo, en la casa no se podía poner música, era así como que un año sin escuchar música, la gente no iba a fiestas, nada de esto. ¿Qué pasaba? Pasábamos los procesos de duelo, bueno, pienso yo, y según lo que he leído poquito, pasábamos los procesos de duelo más sanamente. Y ahora quitamos todas esas costumbres, nos vamos a la fiesta, pero en realidad nos vamos a la fiesta y nos vamos al chacoteo y nos vamos allá porque no queremos estar en casa, no queremos sentir, no nos queremos dar el permiso. Y eso, un duelo no sanado, va a salir, Sonia. O sea, va a salir. Y lo más tremendo es que no sale por los canales adecuados, que es el llorar, que es el platicar, que es el acompañar. Sale por enfermedades, o sea, ya se hace una enfermedad. Ujú. Fíjate, eso me lleva a lo que quería decir, como que ya organicé ahorita con lo que me dijiste, los rituales de antes. Sí es un acompañamiento, Sí. ¿no? Quizá yo le voy a eso, ¿no? Sí. Que buscamos ese acompañamiento para pasar ese episodio por el que estamos atravesando. Así es, todos los rituales como la misa, el novenario, todo eso nos da ese acompañamiento. Y la gente, ¿verdad? Las condolencias. Exacto. Bueno, me voy a ir aquí me voy a adelantar una pregunta que te tenía para más adelante. ¿Qué le puedo decir a una persona que está, pues que acaba de perder a un ser querido? Y ya ves que luego la regamos bien feo y le decimos, una vez me tocó escuchar que él me dijo, no, hasta le dije hasta felicidades porque la abracé, o sea, de los nervios, o las trilladas, te acompaño en tu dolor. O sea, yo fíjate que eso no me gusta decir, te acompaño en tu dolor. Pues yo siento que no está aplicada correctamente, o decir, aquí estoy para lo que necesites. Sí, esa es otra. Sí, o sea. ¿Cómo se quejan los consultantes con esto de, sí. Dicen, realmente te dicen cada cosa, cosas que te deshacen en vez de confortarte? ¿Qué le decimos? Una que les cae muy mal a las personas dolientes es que les digan, aquí estoy para lo que sea, porque dicen que no es cierto. Dicen, después del velorio, después de lo demás, se olvidan. Ya no regresan, ni me hablan, ni me preguntan por qué. La misma sociedad no sabemos cómo abordarlo. Cómo dices, le hablo, no le hablo, le pregunto, no le pregunto. Entonces nos hace falta tanta información, la verdad, sobre el tema. Y los dolientes dicen, pues es que nomás me dijo que lo que ocupara, pero en realidad nunca vino a pararse si me podía levantar, si mis hijos habían desayunado, si ocupaba algo alguien para llevarlos a la escuela. O sea, las personas sí se quedan. Cuando tú le dices algo a una persona, hay que tener mucho cuidado porque hay que cumplirlo. Si no, aquella persona se acuerda de aquello que no cumplimos. ¿Qué debemos de decir? Muchas veces lo mejor, si no sabemos qué decir, que la mayor parte de las veces es así, porque nosotros también estamos como impactados, es no decir nada. Muchas veces es mejor un abrazo, un apretón de manos, una mirada a los ojos, mirar a la persona. Todos, la mayoría le sacamos la vuelta al doliente. Y ahí vamos, ¿verdad? Pues a veces, mejor ni voy. Mejor ni voy para no pasar por esta situación. A veces el doliente pasa mucho que es el que nos anda confortando a nosotros. Si nosotros vamos y a veces lo vemos y nada más de ver al doliente nos desbaratamos. ¿Por qué? Pues porque no sabemos qué decir o qué pensar. Nosotros mismos queremos ir a apoyar a alguien que está pasando un momento muy doloroso y nosotros mismos tenemos un terror a lo que está sucediendo. Entonces es todo un sistema. Sí.
Qué interesante. A mí, fíjate, cuando mi papá se murió, a veces, y me quedó eso, yo decía, ay, fue esta persona. Y de esa persona quizá no me dijo nada, pero el hecho que haya ido, yo sentí bonito que haya ido. Y no necesitaba, como tú dices, un sermón ahí, ¿verdad? Sí, unas palabras sabias, la verdad, no. Pero bueno, a veces damos esas palabras, pues, no bonitas, que las regamos también a veces, pero es exacto, la ignorancia, ¿no? De que no sabemos qué decir y hay que prepararnos cuando vamos. Exacto. Es bien importante. Ahora ya no hay pretexto. O sea, ya te metes al internet y dices, ya le preguntas al ChatGPT, oye, ¿qué le digo a alguien? Sí, exacto, que está pasando por tal momento. Va a decir el chat, no le digas nada. No le digas nada, dijo Paula que no le dije. Pero yo le quiero decir, ¿no? Es esa parte. Es bien bonito sentarte y acompañar. Exacto. Pues es acompañar. Ver a esa persona sentada ahí, tomándose su tiempo, regalándote su tiempo, porque te está regalando un momento para decirte con su presencia que te está acompañando en ese. O sea, no necesitamos decir, aquí estoy para lo que ocupes. No, mejor no digas nada, estate ahí y de verdad sé presente en todo lo que es el duelo. El duelo no es el novenario, no son los tamalitos, no es el rosario, son las 3 misas nada más. El duelo es todo un proceso que va a llevar esa persona y lo que más necesita son 2 cosas, comprensión y amor, acompañamiento, nada más, ¿sí? Y también hay que estar muy atentos a las redes. Luego que alguien llega a consulta, yo empiezo a rastrear cuáles son las redes, no las redes sociales, sí, las que conocemos, la red de apoyo. No, una red de apoyo, me dicen las redes sociales, no, la red de apoyo, es decir, esta personita, ¿con quién cuenta? Muchas veces, lo primero, damos por hecho como que tiene quien lo apoye y realmente nos damos cuenta que no. Hay red de apoyo primaria, secundaria, terciaria. Bueno, hasta tus compañeros de trabajo pueden ser una red de apoyo. Y hay que trabajar en ello. Todos deberíamos de tener redes de apoyo muy fuertes, pero muchos no las tienen. Entonces es ahí donde entra la sociedad. Y cuando llegan contigo te dicen, yo no quería venir, me mandaron. Sí pasa, ¿no? De que luego quieres ayudar y que yo no quería, pero me mandaron. Sí pasa. Cuando hablamos de una pérdida, bueno, no nos referimos directamente a veces a la muerte, ¿verdad? No. Pérdida pudiera ser un divorcio, ¿qué será? De trabajo. ¿Qué más pérdidas podemos? Cualquier cambio significativo. Hay muchos cambios en la vida, pero hay cambios que no nos significan nada, gran cosa, ¿no? Okay. O sea, no hay mayor problema. Pero hay cambios significativos. O sea, cualquier cambio significativo te va a desatar sí o sí un duelo. O sea, no va a ser un duelo así, un macroduelo, un superduelo, no, pero sí va a haber ciertos síntomas. Pasa mucho, por ejemplo, cuando alguien pierde el celular, ¿no? O sea, es así de que entramos primero, se nos va la vida y así de, no, lo primero, negación, no, ¿dónde lo dejé? No, igual ahorita lo encuentro y empiezas, ¿no? Como a pensar. Y luego empiezas así, ya lo perdiste, ya no lo encontraste, pues empiezas con ese coraje. Y es que conmigo, ¿y por qué dejé el celular? El celular es un ejemplo muy pequeño, pero sí nos impacta mucho, ¿no? Entonces viene el enojo, viene la culpa, viene la tristeza. Todas las fases del duelo, ¿verdad? Sí, viene la aceptación en que dices, bueno, ya necesitaba cambiar de teléfono, ya estaba fallando, tú te estás haciendo ideas, ¿no? Pero pasas por esas fases. Entonces, esas fases, si nosotros somos observadores, podemos darnos cuenta que muchas veces nos suceden en esos cambios de vida. ¿Qué cambios de vida? Parejas, amigos, estatus, cuando se meten a robar a tu casa, cuando se te pierde algo, es un súper duelo. Cuando te divorcias, el divorcio es uno de los duelos más impactantes, dolorosos, menos reconocidos. Dicen que casi se compara con la pérdida de tu pareja por fallecimiento. O sea, son duelos muy tremendos y se hacen más tremendos, más difíciles porque no son reconocidos por la sociedad, porque como quiera, el caballero o la señora todavía andan ahí, en este mundo, pero la pérdida se vive muy sola, muy solo. Y esos son tipos de duelos, o sea, hay duelos desautorizados, duelos anticipados, duelos, no sé, o sea, hay muchísimos tipos de duelo. Pero la pérdida son esos, cualquier cambio significativo, una enfermedad, una extremidad, la menopausia, el síndrome del nido vacío. ¿Qué es el síndrome del nido vacío?
Cuando los hijos se van de casa, parece que no, que se nos casan, que se nos van a estudiar fuera, que sí, sobre todo eso, que se van de casa. Por eso. Sí, hay personas que dicen, no, yo la pasé como si nada. Pues bueno, o sea, está bien, pero muchas personas sí les duele y sí les da la depresión y todo. Yo hice un duelo cuando mi hijo se fue a estudiar fuera, hice un duelo como de 2 días. Lloré, pataleé, me sentí mal, muy mal, o sea, hasta agarraba la cama y hacía así, lloré mucho y pasé en un ratito todas esas etapas. Y después, como, o sea, normal, triste, tranquila. Pero ¿qué pasa? Agotamos las emociones. Pasa mucho que no nos permitimos agotar las emociones. Sonia, te cuentan un chiste y te ríes a carcajadas, hasta te duele el estómago. Pero te pasa algo triste, ¿y qué haces? Te detienes. Te detienes y te metes y te está saliendo la lagrimita, hasta te echas aire. Te echas aire así, y te la tragas. Que se te seque. Exactamente. Entonces, esas emociones no las agotamos. Y pues sucede que los duelos necesitan que les abramos toda la compuerta y dale, ¿sí? Y nos faltan personas en nuestra vida con las que podamos hacer esas, decirle a tu amiga, ¿no? A tu amiga la mitotera o a tu amiga la de siempre, vente. O sea, necesito estar con alguien y necesito llorar. Generalmente tenemos amigas para el relajo, pero no tenemos amigas para esos momentos. Para contar las penas. Exacto. Y luego pasa que te dicen, no, amiga, mira, mejor ya déjalo, ya mándalo por allá, la vida así es, todo pasa por algo, pero tú no estás pidiendo un consuelo, ni un consejo, ni una opinión. Estás solamente queriendo no estar sola en ese momento. Y así nos pasa. Entonces, por eso los duelos se van complicando. Hay una frase que ahorita dijiste que a mí me cae medio mal. ¿Cuál? La de, sí, o sea, efectivamente, de que todo pasa por algo. Todo pasa por algo. A mí, yo la he dicho, o sea, no digo que no la he dicho, y cuando la digo, ay, no, esa frase no me gusta. Todo pasa por algo. ¿Tú qué opinas de esa cuando hay una pérdida? Un duelo. No, hay frases que no se deben de decir, por ejemplo, y menos a los niños. Todo pasa por algo. Dios así lo tenía planeado. Híjole, ahí le metes una zancadilla a Dios y a la relación que tenía esa persona. Generalmente, yo siempre lo he dicho y lo sostengo aquí, si no tienes una vida espiritual, o no digo religiosa, espiritual, una relación con un ser supremo, más allá de todo amor y o sea, que tú digas, esto es lo máximo. Si tú no tienes eso, tú no tienes fe, así no vayas todos los días a la iglesia, ¿verdad? Eso ya es religión. Uh-huh. Qué padre que tenga las dos cosas. Pero si tú no tienes bien cimentada la dimensión de tu fe, va a estar muy difícil que salgas airoso de un duelo muy complicado. Yo siempre he dicho, yo explico con muchas metáforas, pero la fe para mí es la columna vertebral del ser. O sea, de mí, de ti, de cada quien. Porque es lo que sostiene músculo y huesos. La mente puede ser el hueso, las emociones puede ser el músculo, pero la columna vertebral va a ser tu creencia. Y como al principio lo platicábamos, nacemos, nos casamos, somos abuelitos, tenemos nietos, descendencia y morimos, y muchas veces no sabemos ni a qué vinimos, ni de qué se trató la vida, ni por qué nos pasó lo que nos pasó. Quiere mucho decir que no tuvimos una vida espiritual. La vida espiritual es la que nos dice, nos habla de estas cosas que pues nadie le gusta hablar, ¿verdad? Dice, ay, ya andas tú con tus ondas esas espirituales, ya andas tú de hippie. Mis hijos me dicen, no, que soy muy hippie. Mi hermano me dice que soy la monja. Hablando de mi hermano, me dice, ¿qué monja? Pero ¿a qué voy? Que esa parte espiritual la busco mucho. ¿Por qué? Porque es lo que te va a sostener al final. Ni el mejor tanatólogo, ni el mejor psicólogo, ni el mejor psiquiatra, ni las pastillas, nada, sino tú y tu fe. Me acaba de hacer sentido algo que a mí me sucede y me sucedió mucho tiempo. Y hace poquito lo platicaba con una comadre que me dice, ¿cómo lo superaste? Y yo, pues, no sé, pero ahorita me contestaste. Te contestaste. Me diste esa respuesta. Y por ahí también había leído hace mucho que decía que el 90 y tanto % de las cosas que tú crees no suceden. No suceden. Todo está en tu cabeza. Así es. Fíjate que hablas de un punto muy importante que es la aceptación. La aceptación no es como quedarte por vencido y decir, pues ya, ¿no? Lo que ya fue. Y cuidado con andar diciendo, eso ya lo trabajé.
Porque cuando dices ya lo trabajé, es que no lo has trabajado, porque todavía lo traes ahí, sí. ¿no? Entonces, la aceptación es súper importante. De hecho, hay un curso, un taller que yo doy que se llama aceptología. ¿Qué pasa? La no aceptación, la resistencia es la causa del sufrimiento del ser humano, no del dolor. El dolor, la pérdida te duele. Tú que me dices, bueno, yo ya tuve una pérdida, la de mi papá. Tú sabes que eso duele y siempre va a doler. Pero el sufrimiento es todos los agregados. Uh-huh. Y mucho sufrimiento viene de no aceptar, de que no quieres que aquello haya sucedido. Uh-huh. Y esa es yo creo que es una parte muy difícil, ¿no? Si el duelo tiene para dar y repartir, o sea, de esto. Algo que también que yo veo y he escuchado que dicen, es que yo no lloré, pero yo estoy bien. O sea, ¿tú qué opinas cuando alguien te dice que no lloró en una pérdida? Bueno, ahí habría que ser muy, muy específicos, ver toda la historia, sí. Ver todas sus situaciones, su forma de ser, la forma en que acciona, todo el tipo de duelo. O sea, ahora sí que habría que analizar todo, pero no siempre llorar es indicativo de Exacto. Que estás sanando. Hay personas que están súper tranquilas y dicen, yo estoy muy tranquila y no lloré. Y tal vez habrá un momento en específico de la vida en el que, ¡pum!, te salgan las lágrimas. Y no pasa nada. O sea, el no llorar no significa o no es indicativo. O sea, ya no llora, duelo patológico. O sea, no. Duelo enfermo, no. Puede ser que no llores y ya. Pero si hay, no llora, tiene estados de ánimo enraizados, ya se hace daño, le hace daño a los demás, ya no va a trabajar, ya es un síndrome, entonces sí, ya ahí sí ya cuenta. Uh-huh. ¿Cómo le aconsejas tú a alguien que se prepare cuando se aproxima una pérdida? Yo al menos empiezo a platicar. Fíjate que este es todo un tema. Lo que es el acompañamiento a los cuidados al final de la vida es un tema hermoso, maravilloso. Primero, para poder acompañar a alguien en este tema, tú tienes que estar, ¿cómo te diré? Amigado. O tienes que haber trabajado tu miedo a la muerte. Okay. ¿Sí? No podemos apoyar efectivamente a alguien que está muy enfermo gravemente si nosotros mismos tenemos nuestras dudas, nuestro miedo, nuestro terror. La persona muchas veces no sabe que tú tienes miedo, pero siente. ¿Sí? Okay. Las personas que están en un estado muy grave de salud, se les abren, digamos, son más sensibles a todo. Por eso cuando yo llego a una casa donde hay una persona que está muy enferma, grave, peligro de muerte, lo primero que se dice que hay que hacer, 0 problemas, 0 peleas, 0 nada de esto, nada de hablar ahí entre las esquinas o cuchichear, porque la persona, 0 ocultarle cosas, muchas veces se les ocultan cosas, pero ellos se inquietan mucho porque no saben lo que está pasando, pero sí saben que les están ocultando cosas. Uh-huh. Entonces, primero, para poder apoyar a alguien, hay que trabajar nosotros nuestra propia muerte. A nosotros los tanatólogos nos hacen hacer un ensayo del día de nuestra propia muerte. Uh-huh. Ayer lo estaba escuchando, hice un ensayo de 10 minutos de cómo imagino yo que va a ser el día de mi muerte. Con eso te ponen en una situación bastante complicada muchas veces y ahí es donde te das cuenta cómo andas tú respecto al tema. Bueno, ya que tú más o menos tienes una idea, una filosofía de vida sobre el tema, sobre la muerte, pues entonces ya puedes entrar como que a acompañar. Y lo primero o lo que se podría decir es que te platique si se puede, si puede hablar la persona, que te platique de su vida. Te presentas, te pones ahora sí que a sus órdenes, le comentas, pero lo más importante es que lo lleves a la reflexión de su vida. ¿Para qué? Muchas veces las personas se dan cuenta que su vida valió la pena. O sea, que su vida, que hizo muchas cosas, que pudo con muchas cosas. Hay personas que también se arrepienten de cosas, pero ahí es cuando hay que hablarles del amor incondicional, de la forma en que nos tratamos. La muerte y un duelo siempre nos van a llevar muchas veces, a maltratarnos a nosotros mismos, a culparnos, uh-huh. a pedirnos. A veces hay personas que somos muy exigentes con nosotros mismos y con los demás. Entonces, el hecho de tu muerte o el momento de estar trascendiendo
debería de ser un momento de reflexión y de amor incondicional, no de juicio, sino de amor hacia ti mismo y de decir, bueno, me falló en esto, fallé en esto, pero lo hice bien, o sea, merezco esto, llevarse esa parte de tranquilidad. Y realmente el tanatólogo no hace gran cosa, el trabajo personal lo hace el usuario, el consultante. O sea, prácticamente es un acompañamiento. Exacto, ¿verdad? Nada más sí, a nada sanar. más. Tú lo vas como encaminando y le haces preguntas así como de, ¿y por qué dice esto? ¿Y por qué sientes eso? ¿No crees que sería mejor? ¿Y qué pasaría si? ¿No? ¿Y por qué piensas que, no sé, que tus hijos no te quieren, ¿no? ¿Y por qué piensas esto? Ah, no, pues por esto. ¿Y qué tal si fuera esto? A ver, y ya, pero a veces no se puede. Hay personas que están entubadas o que están medicadas y ya nada más están dormiditas. Ahí es donde entran los cuidados paliativos. Y más que nada, pues es sensorial el acompañamiento. Vi por ahí en internet también que decía que el único proyecto seguro por el que todo el tiempo trabajamos es por el de la muerte. Es un proyecto que todos tenemos que trabajarlo. Y decía que ya sabremos nosotros si lo pulimos, cómo lo llevamos, porque tiene que concluir. Todos los proyectos concluyen, tienen una observación, tienen algún estudio, una metodología, todo lo que tú llevas, y todo llega a una conclusión. O sea, ¿cómo vas a concluir tú ese proyecto de tu vida? Fíjate que me acuerdo mucho, ahorita que lo mencionas, Sonia, cómo bien morir, porque los tanatólogos, uno de nuestros digamos, objetivos es ayudar a las personas a bien morir, a morir en tranquilidad y en dignidad. Pero ¿cómo lo haces? Viviendo una buena vida. Eso es, como morimos, es como vivimos, ¿sí? Viviendo una buena vida. ¿Y cómo es una buena vida? Esa es la gran pregunta. Sí. La situación de la tanatología no se trata tanto de la muerte, sino se trata de cómo estamos viviendo la vida. ¿Por qué? Porque al final, como tú dices, todo llega a esa conclusión. Y solo hay, digamos, dos tipos de muerte, ¿no? Que es la donde tú te das cuenta que estás por morir y donde no te das cuenta, donde es muy repentino. Cualquiera de los dos caminos, si tú estás preparado y viviste una buena vida, y buena vida no digo que andes en aviones o que andes en Las Vegas o que no, sino una vida de aprendizaje donde diste lo mejor, donde aprendiste, donde te preparaste. La vida es la preparación para la muerte. Algo que me gusta de ahí es que dice, tienes que luchar para ser mejor persona todos los días. O sea, es el sentido de la vida. ¿En qué mejoro? O sea, claro que todas las personas cambiamos. Yo no soy la Sonia de hace 5 años. Es cierto. No soy la del año pasado. O sea, tengo una evolución o debo de tener una evolución para darle ese sentido a mi vida y ayudar a mi ser querido a ser una mejor persona. O sea, que realmente sea nuestro objetivo, ¿verdad? Ayudar y nosotros ser unas mejores personas. Así es, el sentido es, tú le tienes que dar un sentido a todo lo que haces, ¿no? Y mucho tiene que ver con el sentido de la vida. Pero si tú tienes muy presente que tú quieres ser mejor, ¿y para qué vas a ser mejor? Estaba platicando ayer con alguien de que me dice, ¿mejor que los demás? No, mejor que los demás no. Mejor la competencia es contigo misma, sí. Porque si ya pones el foco afuera, va a estar muy complicado que la llegues, ¿no? Entonces, si pones el foco hacia adentro y te das cuenta en qué puedo mejorar, y sobre todo aplicamos esto. Yo tenía un maestro que todavía ya no me da clases, pero él sigue. Decía, la tanatología habla el lenguaje del amor. Tanatólogo que no hable de amor no es tanatólogo. ¿Sí? Entonces, la tanatología nos debe de llevar a que nuestra vida esté impregnada de actos de amor. Sonia, y lo digo para las mujeres y también para los hombres, pero las mujeres muchas veces no se nos enseña a amarnos. Se nos enseña a amar, pero no a amarnos ni a sentirnos mucho menos amadas. Entonces también puede ser que pongamos para ser mejor, pues aprender a amarme para poder dar a los demás. Así es. Otra cosa que me llama la atención es cuando fallece una persona, hablando de la muerte, decimos, ay, era muy buena persona, ay, no se lo merecía, ay, ¿por qué él o por qué a mí? Aquí, ¿cómo debemos de cambiar estas palabras, Paula?
tenemos que reinterpretar la idea que tenemos sobre la muerte. La muerte es un fenómeno. Hay una clase que nos dan. Lo primero que yo me acuerdo era la fenomenología de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Pues el fenómeno de la muerte pasa, es algo que sucede. Bueno, ¿cómo lo interpretas? Y si yo me pongo a preguntarle en la calle a las personas, la mayoría me dicen miedo, dolor, angustia, rechazo, soledad, o sea, tenemos un castigo. Sí. Cuando yo interpreto la muerte como un castigo, cuando alguien dice, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué nosotros? ¿Y por qué no aquel que anda haciendo maldades allá? Sí. Y si nosotros nos portamos bien, y si yo le pedí a Dios, sí. Si yo soy bueno, Si yo soy buena, yo no, o la persona era buena, o mi papá era muy bueno, sí. No se trata de, la muerte no es un castigo. O sea, la muerte es un fenómeno de la vida. El hecho de estar vivo aquí nos da la posibilidad, sí o sí, de que vamos a morir. Y hay otro mito sobre la muerte que tampoco nos ayuda, que es que solo se mueren las personas grandes. Sí. O sea, tenemos esa idea, no, es que mi sobrino le dice mucho a mi papá, ay abuelito, cuando tú te mueras, y mi papá así como de, bueno hijo, pero a mí jamás me lo ha dicho mi sobrino. ¿Y por qué? Porque los niños tienen introyectada esa idea, como sociedad también, de que solo mueren las personas mayores, y eso no es cierto. Me acaba de decir mi suegro hace días, me platicaba Joel, no, yo sembré un árbol, ustedes van a ver el fruto de ese árbol cuando ya crezca. Y yo dije, ¿No sabemos? Exacto. Ya se me queda bien, le digo, no sabemos. No sabemos quién lo vaya a disfrutar más, si usted o yo. Sí, no tenemos otros mitos. Hay un mito muy, bueno, no es mito, si eso no es una creencia. El duelo por la muerte de un hijo de por sí es un duelo tremendo, doloroso y complicado. Y el duelo automáticamente muerte de un hijo ya es duelo complicado. ¿Por qué? Pues porque todo lo que conlleva. Pero yo he escuchado una idea que dice, ningún padre debería de sepultar a un hijo, ¿sí? Entonces ya lo tenemos nosotros introyectado y entonces eso nos va a hacer... ¿Por qué me pasó? Exacto. La si negación. No debería ser, hablando de nuevo, la programación neurolingüística. Claro que no debería ser, no nos gustaría a nadie, pero la realidad es que sucede. Y sucede. No, la muerte pues no escoge al bueno, no escoge al malo. Exacto. Al recién nacido, al que está chiquito, al que está grandote, al que ya está en lecho de muerte, que quisiera morirse, no se muere. No. O sea, sí lo tenemos todo seguro. Sí. Y te voy a ser sincera, cuando se nos ocurrió de invitarte con este tema, yo me puse a leer un chorro y dije, wow, o sea, qué tema tan bonito. Porque es un tema, es bonito el tema. Es hermoso. Prepararse. Sí. Y me retumbó mucho que una vez mi hijo, mamá, ¿y si tú te mueres? Ay, ya, Joel, le dije yo, vamos a hablar mejor de las cosas bonitas y de lo que tenemos que hacer. Pero dije, no, o sea, mi hijo también tiene que estar preparado para eso. El duelo en los niños es un súper tema, tema. Mi papá le pasa mucho nos preguntan, mi sobrino le pregunta mucho a mi papá y le digo, prepáralo, papá, porque si el niño te está haciendo una pregunta, quiere decir que quiere información. Exacto. Y otra cosa, Sonia, a como yo duele y yo vea la muerte, así mi hijo o mis descendientes están viendo que así se duela. Si se duela en silencio, si les ocultamos cosas, si les decimos mentiras, si les inventamos historias, que ahorita ya los niños ya no se creen las historias, ellos pierden, y pasa mucho, qué bueno que me comentas, pasa mucho que a un niño que se le dicen mentiras y se la dicen alguien de su familia que él confía en esa persona, le rompemos su estructura. O sea, ¿de qué? De confianza. Tú me dijiste que iba a estar bien. Tú me dijiste que iba a estar bien, tú no me quisiste llevar al hospital, no me quisiste que lo viera, o sea, me dijiste que se fue de viaje. Hay niños que les dicen se fue de viaje y el niño todavía está ahí esperando en la puerta que llegue. O sea, hay niños que les dices se quedó dormido y no pueden dormir los niños porque les da miedo, terrores nocturnos, porque les dijeron, pues si mi papá se quedó dormido, o mi abuelito, o mi tía, quien haya fallecido, y ya no despertó, a mí me va a pasar.
porque tenía una maestra yo que decía, ¿no? En duelo en niños, es tanatóloga pediátrica, nos decía, los seres humanos tenemos la mala maña de querer explicarle desde nuestra creencia y desde nuestra ideología a un niño. Y no, nosotros tenemos que pensar como un niño y hablarle como un niño, ¿sí? Entonces, ahí es donde, oye, pues ¿qué va a pensar un niño que tú le dices, oye, se fue al cielo, se lo llevó Diosito porque requería un ángel, se llevó a tu mamá, se llevó a tu papá, se llevó a tu hermanito, y el niño ¿qué va a pensar? ¿Quién es el señor pues, malo? ¿Quién es ese señor malo? ¿Por qué lo odio, lo odio? Y así empieza pues esa separación de la estructura espiritual que todo ser humano está invitado a tener, esa estructura que nos va a sostener. Entonces el duelo en niños es todo un tema, es todo un podcast. Me imagino, Sí. me imagino que lo mismo pasa en las separaciones, cuando se divorcian. Híjole, sí, ahí es súper importante. Me dicen, Paula, ¿es necesario que vaya al psicólogo o al tanatólogo? No es necesario, es de a fuerzas. O sea, que tiene que llevar un acompañamiento. Tal vez con el tanatólogo no, porque el psicólogo supla esa parte. Sí. Pero que tiene que ir con un profesional, sí. ¿Por qué? El profesional luego se va a fijar en qué etapa de desarrollo está el niño. Es súper importante la etapa del desarrollo en la que se da el divorcio. El divorcio es tan impactante, Sonia, te voy a decir por qué. Porque el niño pierde a sus dos padres. Sí. Pierde a sus dos padres porque ellos se enfrascan en pelear, en ganar dinero, en reconstruir su vida. Muchas veces se buscan otra pareja y los niños quedan como, ¿y yo? ¿Y en qué momento pasó todo esto? Y si nos fijamos en los años de su vida, o sea, en qué edad de desarrollo están, de los 5 a los 8, de los 9 a los 12, de la adolescencia, o sea, tiene mucho que ver y eso lo ve un psicólogo. Okay. ¿Por qué? Un niño entre 7 y 9 años, si no me equivoco, va a pensar que es su culpa. O sea, ellos todo lo cosifican de que todo su mundo son ellos y lo que pasa alrededor es culpa suya. ¿Sí? Y entonces crecen con culpa. Por mi culpa se divorciaron. Por mi culpa se divorciaron. Por mi culpa se peleaban. Exacto, por mi culpa. Y cuando, por mi culpa no alcanzaba el dinero. Exacto. Cuando escuchan. Hay una etapa que los psicólogos dicen, esta etapa es la etapa de la culpa. O sea, donde ellos tienen, ellos existen y para ellos todo es su culpa. Uh-huh. Hay otra en el que es mío, no lo presto. Y ahí también es otra etapa diferente. La adolescencia. Quien esté pasando en un duelo o haya perdido a su familiar, a su papá, a su mamá en la adolescencia, tiene que estar con un especialista, con un profesional de la salud, sí. Sí o sí. Sí o sí. Nada de que, oye, ¿cuándo, Paula? Pues mira, no te puedo decir en todos, pero sí en este caso, sí. Porque la adolescencia es una etapa, híjole, súper importante para el ser humano. Y si hay una pérdida, se desestructura todo. Y como hablábamos del divorcio, es una pérdida triple. Pierde a papá como lo conocía, pierde a mamá como la conocía y pierde la vida como la conocía. Entonces, el divorcio es un duelo complicado. Y para la pareja, pierde su proyecto de vida. O sea, porque tú te casas con alguien porque tienes un proyecto, porque quieres hacer una familia, porque es una pérdida enorme. Tremendo. Déjame contarte que yo me hice tanatóloga porque fue una cosa de la vida, porque no había quien me pudiera apoyar. Yo paso por un divorcio y a mí se me acaba la vida. Sí. Y quien me haya conocido antes lo puede saber. Para mí mi familia y mi proyecto de vida era todo. Entonces pierdo esta parte que a mí se me hizo muy fácil al principio. Dije, ya me divorcio. ¿Y cuál? Después empecé a buscar apoyo. No había, Sonia. O sea, no había un pastor, no había un sacerdote, no había un psicólogo, no había nadie que me dijera por qué estaba pasando esto y qué hacía con eso. Hasta que alguien creo me dijo, oye, pues un tanatólogo. Pero eso fue hace... ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Y yo era 2013, 14, ¿no? Y busqué y no habían valles ni en sus alrededores. Ni nada. Y entonces, oye, ¿y qué internet y qué en línea, verdad? No, nada. En línea fue hasta ahora, después de la pandemia, ¿no? Sí. Pero yo así de, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues alguien por ahí me dijo, un amigo sacerdote fue el que me comentó, y empecé a estudiar, porque no había quien me diera terapia.
Te sanaste sola. Ajá. Yo dije, oye, esto funciona, esto fluye, esto me está sirviendo. Y yo empecé a dar charlas y pláticas y todo. Ya luego estudié, pero al principio fue esto de que esto me apoyó mucho. Ok. O sea, lo hiciste primero porque Por mí. pasaste una situación. Ajá, sí. Te llevó a estudiarte. Y bueno, ahí se vienen, fíjate qué interesante. Por eso de abogada, tanatóloga. Ahí le das el sentido, ¿no? A esa vida. O sea, Sí. es tu granito de arena, en qué contribuyes a Sí. eso. Sí. Qué bonito que Sí, fue o sea, así. viviste la experiencia y ahora, y bueno, y tú sí tienes esa parte de que lo dices por experiencia, ¿no? Cuando Sí, llego, te lo digo sí. yo por experiencia. Sí, hay situaciones, y yo lo platico muy bien con mis usuarios o mis consultantes, en los que yo le digo, mira, en esta pérdida, yo no sé ni tengo idea de lo que tú estás sintiendo, porque yo no he pasado por esto. Ya sea la pérdida de, pues no sé, de un hijo, la pérdida de uno de sus padres, de un hermano, o sea, esas pérdidas yo digo, yo no sé lo que sientes, pero pues te acompaño, pues vamos, ¿no? Porque el duelo es como meterte a la casa del terror. No sé si has ido a alguna casa del terror de alguna aquí, feria, de la aquí. feria ahí del Motolinieres, que luego hay ahí. Es como meterte y vas con la amiguita. O sea, no te vas sola, no Te te da vas miedo. en bola. Ajá, Sí. y dices, el duelo es así. Cuando no tenemos la información, el duelo es así, el camino del duelo así. Haz de cuenta que tú vas en la carretera, te apagan las luces, te quitan los señalamientos, te quedas sin luces del carro. Y pues vas paso a pasito, despacito. Ah, pero vas con el copiloto. Y ya el copiloto saca la cabeza y te dice, oye, por aquí está la raya. Y ahí Sí. van. Entonces, es así. Así es como va o como uno entra en el duelo. Ahorita te voy a preguntar algo de la muerte. Me voy a regresar al divorcio. Sí. Hace poquito, en nuestra familia siempre decimos, ay, nosotros somos unos muéganos. Y muéganos. Y ay, que siempre andamos para todos lados. Y así, ¿verdad? Nosotros los tres. Y para todos lados. Y luego Joel, ay, si hubieran venido conmigo, yo con ustedes, así. Ay, ya sé. Esa parte del mueganismo. Y estaba escuchando hace días que decía, qué interesante cambiar esa palabra muéganos por legos. Dice, porque el muégano es un dulce mieloso Pegado. Ajá. que se desgarra, ¿no? O sea, tú cuando... Se rompe. Se rompe. Cuando tú quitas el muégano, lo separas, se desgarra y queda herido. Si Queda tú lo así, ves. un pelón, una partecita. Exacto, te llevas una parte. O sea, si te comes un pedo, te llevas una parte del otro. Y decía que interesante cambiar eso por somos una familia Lego, que es una familia Lego que quitas un pedazo, no estás afectando al otro, puedes sobrevivir perfectamente porque todo está en orden. Y Es su dije, individualidad, hacen equipo, hacen una pieza cuando se juntan, pero también por separado tienen su función efectiva. Sí, fíjate qué interesante esa parte. Cuando, ahora me voy a regresar a la parte de un fallecimiento de un ser querido, ¿qué sucede cuando no hay una reconciliación? Cuando se no hay muere una ajá. persona, no me despedí, no le dije que lo amaba, no le pedí perdón, duré años sin hablarle a mi papá, estaba en terapia intensiva y no pude hablar con él. Ahí se hace un trabajo de conciencia. Primero, nos tenemos que dar cuenta de que vamos de nuevo a la realidad, ¿no? No podemos controlar las cosas. Claro. No podemos controlar las cosas y por lo tanto las cosas no van a ser casi nunca como nosotros queremos que sean. Eso es aceptación de la realidad. Eso es parte del curso de aceptología, ¿no? Que te comentaba. Bueno, ya que vimos que las cosas no son como a mí me hubieran gustado, entonces trabajamos en esa experiencia de, bueno, no la parte de la culpa, porque luego viene, no, es que la culpa y cómo no le dije y cómo no fui. Y esa también, a mí me la explicó un maestro muy fácil, me dice, Paula, no puedes, no se vale, me dice, no se vale en juzgarte desde la información que tienes ahora, que ya falleció la persona, que ya no está. No se vale porque en aquel momento no la tenías. Hoy, Okay. si tuvieras la información de que la persona va a morir, lo que ya sabes ahora, ¿cambiarías algo? Y pues claro que cambiaría, por supuesto que haría todo diferente, pero no puedo. Y ahí está otra tranca. Entonces, esa tranca del ya no puedo cambiar nada, también tiene que ver con aceptación, pero viene la pregunta poderosa, ¿qué sí puedo cambiar ahora? Entonces ahora hacemos un trabajo de reconciliación con nosotros mismos,
no tanto con la persona, con el ser amado, sino me perdono yo, me reconcilio yo, me doy amor, me acepto en mi humanidad y digo, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer al respecto? Para el pasado, ya nada, pero para el futuro, sí. ¿Y qué tienes que hacer? Voltear a ver todo lo que aún tienes, porque nos pasa mucho en que nos queremos ir, dijo una usuaria, una clienta, nos queremos ir al hoyo con la persona, o sea, yo me quiero ir con él, ¿sí? Pero nos pasa mucho esa visión de túnel. Cuando estamos en sufrimiento, tenemos una visión de túnel. ¿Qué quiere decir? Solo vemos lo negativo. Entonces, para eso está nuestra red de apoyo y nuestros soportes, para decir, bueno, yo quisiera estar allá, pero no puedo, ¿sí? Me jalo hacia esta parte y también tengo que ver la parte donde ya no puedo hacer nada allá, pero puedo hacer todo. Si me arrepiento de no haberle pedido perdón a mi papá porque fui una grosera, y me acuerdo yo que yo se lo he pedido a mi papá, papá, soy bien grosera, perdóname, y ya él nomás le da risa. Si yo me arrepiento de eso, ya no puedo hacer nada acá, eso es conciencia, pero me queda mi mamá, por decir. Entonces, ya no seas grosera con tu mamá, ya dedícale más tiempo, ya todo lo que quieras hacer con tu ser amado, lo puedes hacer acá, porque ¿qué crees, Sonia? Cuando nuestros seres amados se van, te dejan una estafeta, ¿sí? Como cuando vas corriendo carreritas de alcance y se van pasando la estafeta a los corredores, porque son muy largas las carreras y el corredor pues se cansa y te deja la estafeta. Bueno, cuando fallece un familiar, ese familiar te deja la estafeta. ¿De qué? De hacer lo que él hacía, ¿sí? Con los que quedan. Y tú tomas esa estafeta y en amor dices, va, o sea, yo lo hago. Y lo que no hice con mi papá, en este caso, ¿verdad? De lo que estamos hablando, ahora lo voy a hacer con quienes quedan. Y es una forma de trabajar esa parte, conscientemente. Sí, o me quedo mejor con lo bonito, ¿no? Claro, sí. O sea, abres ya voy, la perspectiva. Sí. Olvido así, si pasó algo, lo olvido y me quedo con ese abrazo. Así es. Lo bonito de las cosas. Por aquí anoté algo que te iba a preguntar. Yo no sé si esté bien asimilada esa parte, si sea bien ese consejo que luego yo doy, tú me lo dirás. A mí las enfermedades terminales o cuando tú ya sabes que esa persona va a fallecer, yo siempre lo he sentido como un regalo, Paula. Un regalo porque te despides, haces todo lo posible porque esté bien, estás en el apapacho. En el caso, por ejemplo, de mi papá sí tuvo enfermedad terminal y así de que ya al final y yo así todas con él, pues en clima así aire acondicionado, en buenas condiciones, en su casa, o sea, se me hace un regalo que la vida te da, que los dos nos podamos despedir. Pero cuando es un accidente así de tajo, así alguien de repente, qué difícil, ¿no? Siento que ha de ser más duro asimilar esa parte. Sí, de hecho, se maneja como un duelo complicado. En la primera mitad del siglo pasado era muy normal que las personas murieran en su casa. Se habla mucho de la muerte digna. ¿Qué es la muerte digna? Morir en tu casa, en tu cama, con quienes tú amas. En la despedida, que se le dé el espacio a los niños, que luego como los apartamos, ¿no? Como que los apartamos. Que lo vean, que vivencien la muerte, que vean esa trascendencia. Es fabuloso, digámoslo así. Si así lo vemos, ¿verdad? No lo vemos así, porque cuando alguien está trascendiendo, nos asustamos, le hablamos al doctor y que doctor, es que mi mamá ya terminó, mi mamá esto, y nos asustamos y nos perdemos la parte donde la persona está trascendiendo, que es muy importante, es un momento que deberíamos, eso también nos toca a los tanatólogos, hacer conciencia de esto. Es un momento que deberíamos de apreciar y valorar. Las personas muchas veces nos piden la mano, ¿sí? Y nos asustamos de que, ay, mi papá papá la apretó. Y decimos, se está ahogando, no sé qué, pero tú ya sabes que eso va a pasar. Los médicos nos dicen, no, mira, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Y generalmente nos asustamos, soltamos la mano de nuestro ser amado, corremos al celular y nos perdemos esa parte. Esa parte que es híjole, si la sabemos apreciar, es un momento muy importante. Yo tengo una consultante que, al final los consultantes elaboran su propia interpretación de lo que pasó.
Ella llega en un momento y lo que más le dolía por la pérdida de su hijo era que ella me decía, en mis brazos se fue Paula, en mis brazos. Dice, ¿cómo puede una madre soportar esto y ver esto? Se da la culpa a ella. Dice, y no pude hacer nada. A mí me tocaba cuidarlo, me tocaba que no le pasara nada y en mi impotencia, frustración, ¿no? Claro, al principio de su duelo. Al final, cuando yo nunca doy de alta a nadie, porque yo creo que eso no es una enfermedad, pero cuando le digo, bueno, pues ya no nos vamos a ver, platícame ahora cómo ves las cosas, ella solita, o sea, yo no le dije nada, ella solita me dice, hoy veo con mucho amor que el que mi hijo se fuera en mis brazos fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque yo lo vi llegar a este mundo, fue la primera cara que vio. Voy a llorar yo. No, yo estaba, sí, yo lo vi llegar a este mundo y se fue viéndome a mí. A nadie más que mi cara sea lo último que él vio, ¿sí? ¿Esto de qué nos habla? De que nosotros elegimos cómo interpretar lo que nos sucede. Siempre va a haber dos caras de la moneda y uno elige, ese es el fabuloso libre albedrío, uno elige cómo ver las cosas. Sí, yo me quedé así de, yo aprendo, o sea, yo eres digo, mamá y te da todo. Sí, me da todo. Sí. Yo no me puedo imaginar, yo a veces pienso que hasta me pongo como una impermeable para no romperme con esas mamás. Yo a veces no sé cómo le hago, me dicen, ¿cómo haces para escuchar esto? ¿No? Justo tengo esa pregunta ahorita en mi mente. ¿Cómo asimilas tú esos dolores de esas personas? Dices, a ver, ya salí a la consulta y ya no pasó nada. ¿Cómo trabajas eso? Qué impresión, porque ahorita me dijiste y me hagas de llorar. Sí, me pasaba mucho que daba clases en un colegio, yo daba clases de socioemocional. Entonces yo iba a ver a los niños enfermitos, o a un niño enfermo, por decir, en terminal, a las 7 de la mañana. Iba yo, le daba su terapia, hablaba con su mamá, con sus papás, o sea, estaba yo en esa tristeza. Tensión. Yo también soy mamá, sí, y a las 8 de la mañana yo tenía que estar dando clases socioemocional, con música y con así, todo. Hay dos formas. Una es arrasando con la emoción. En ese momento, como yo soy quien contiene a la familia, yo no puedo agarrarme o sea, llorar y desfasarme. Pero yo saliendo claro que lloraba. Esa es una parte. ¿Cómo aguantamos los tanatólogos? Lloramos con la familia, abrazamos con la familia. No es una desparametrización, o sea, no perdemos el control, pero sí nos damos ese permiso. Abrazamos. Yo a veces digo, ¿te puedo abrazar? No en el espacio de consulta, pero sí cuando voy al hospital o a la funeraria o así. ¿Te puedo abrazar? Claro que sí. Y abrazo, contengo, y esa es un drenaje. Y la otra es, me acuerdo que cuando yo iba a dar clases al colegio, yo salía de la casa de por ejemplo, del niño, de su familia que estaba enfermo el niño. Yo salía y subía vidrios del coche, prendía el aire para que no se oyera nada, ponía música, me estacionaba en algún arbolito por ahí en la esquina y lloraba. Lloraba con todo todo lo dejaba salir y decía, ¿por qué? Es que cómo y todo, o sea, todo lo que pueda uno pensar en ese ratito. Drenaba la emoción de la tristeza y llegaba con todos los ojos hinchados al colegio, pero esa es una habilidad que tiene el ser humano, pasar de una emoción a otra sin que te rompas. No te rompes, no te pasa nada, pero tenemos miedo. Se llama neuroplasticidad, es la capacidad que tiene el cerebro de pasar de estados emocionales completamente distintos a otros sin que te truenes. ¿Pero cómo? Porque le haces caso a la emoción. Entonces yo sí he llorado en el carro, yo he venido llorando en el carro, completamente conectada con ese dolor, con esa familia, con esos padres, y luego ya que dreno la emoción porque ya salió, ¿verdad? Como las lágrimas son buenas, a lo que sigue, a la siguiente emoción. Si no, al menos eso es lo que yo hago y lo que yo veo que también hacen otros compañeros tanatólogos. Sí, darle esa importancia en el momento a tu emoción. Exacto. Y no comprimirla, ¿verdad? Exactamente, justo. Para cerrar, Paula, desde tu experiencia como tanatóloga, ¿cuál crees que es la lección más valiosa que una pérdida puede dejarnos como ser humano? La lección lo que yo más veo y lo platico con mis hijos es de que la vida son momentos y que todos tenemos un tiempo
y 1 hora para, ahora sí que tenemos un tiempo, haz de cuenta que nos sueltan, como si fuéramos en una carrera, y nos sueltan y es lo que alcancemos a hacer. Entonces, mi aprendizaje es, ¿qué hice yo con el tiempo que me fue dado? Sí. O sea, con eso. Siempre me lleva, cuando yo veo familias que están en duelo, me lleva a pensar a replantear mi vida y en ver así, pero en un tristras, ¿qué estoy haciendo con el tiempo que me fue dado? Porque tenemos un tiempo nada más. Estoy llorando, estoy enojada, estoy resentida, estoy peleada, estoy queriendo tener más dinero, más cosas, estoy despreciándome por mi cuerpo, despreciándome por mi edad, o estoy amando y dando y abriendo, ¿sí? Generando espacios. Siempre eso nos debe, con eso me quedo yo. Qué bonito. Me recordaste una frase que decía, la felicidad no se mide en lo que tengas, o sea, es más feliz el que es feliz con lo que tiene, uh-huh, no con lo que va a necesitar y desea tanto, o sea, con lo que tienes, aprendas a ser feliz. Así es. Ay, Paula, ¿dónde te podemos encontrar por si a alguien le interesa profundizar en este tema? Si alguien que nos escuche y esté pasando por una situación y diga, yo necesito apoyo, ¿dónde puedo ir? O conozco a alguien que lo necesite. ¿Dónde te encontramos, Paula? Claro, bueno, tengo la red de Facebook, que es Tanatología con Paula Peralta. Ahí me pueden escribir, ahí pueden buscarme. Tengo mi consultorio. Es un pequeño centro de duelo, un pequeño gran centro de duelo, donde doy talleres, pláticas, charlas y círculos de apoyo. Por cierto, todos los martes tenemos reuniones de 7 a 8 en grupo de apoyo. No son sesiones individuales, no es terapia grupal, sin costo, 7 a 8 todos los martes, quien quiera ir. Hay 2 tipos de terapia, la que es 1 a 1, así tú y yo, uh-huh, y platicamos solo de ti, de lo que tú sientes, 1 a 1, o en grupo. La sanación siempre he pensado yo que viene en grupo, por eso son los rituales. Sana más compartir con 5 o 6 personas que están pasando lo mismo que tú, que estar con la tanatóloga que, digo, ¿verdad? Por más buena intención que yo tenga, no conecto o no sé cómo lo está viviendo. En cambio, cuando ellos dicen, no, pues que yo vengo por esto, yo perdí a mi mamá, perdí a mi papá, perdí un hijo, están en esa pérdida, las personas se sienten así como, aquí era. O sea, él sí sabe lo que yo estoy pasando. Él sí sabe mis noches, él sí sabe mis días. Y entonces, la sanación es grupal. ¿Qué hacemos? Platicamos. Con algo bien importante. No es una plática de café. Es sin juicio. Tenemos ciertas reglas y una de las cosas es sin juicio. Otra cosa, no damos consejos. No le decimos, mira, hazle así, hazle asá. Ni tampoco tenemos competencia de que duelo es el más peor que otro, porque luego tenemos esa parte, ¿no? Ay, ¿te pasó eso? Comparar, exacto. Entonces son ciertas reglas. La persona va, drena su emoción y aparte aprende a acompañarse y acompañar. Eso está muy bonito. Perfecto. Uh-huh. Entonces, ¿estás ubicada en La Hidalgo? Calle Hidalgo, 516, entre Obregón y Galeana, en el centro de Ciudad Valles. Ok, uh-huh, al final de La Hidalgo, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, pues vamos a cerrar este episodio, Paula. Gracias a ti, Paula, por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación. Te agradezco muchísimo. Se siente bien bonito cuando alguien te dice, sí, claro que sí, a la primera. Uy, sí. Claro. Muchísimas gracias. Díganme tanatología y yo salto. Gracias por habernos acompañado en este episodio. ¿Algo que desees agregar? Pues nada, agradecerles y sobre todo que no le tengamos miedo a la muerte. La muerte es una parte de la vida, todos nos vamos a enfrentar a ella. Entre más información tengamos, ahorita hay mucho acceso a toda la información, sí. Busquen, lean y van a ver que ese miedito que le tenemos se vuelve como tranquilidad. Así es, la aceptación. Aceptación. A ti que nos estás escuchando, solo me queda agradecerte y pedirte que si te gustó este episodio, déjanos un comentario, por favor, en YouTube. Nos encanta leerte y saber qué opinas acerca de estos temas. Yo soy Sonia Hernández y esto fue Estudio 360 Podcast. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós. Bye.
Gracias por haberte quedado hasta el final. Esperamos que hayas disfrutado este episodio tanto como nosotros. Si te gustó, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube o Spotify. Tenemos más episodios como este esperándote. Búscanos como Estudio 360 Podcast. Gracias. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo 360.